a proceder al estudio de la Sagrada Escritura. Y es una gran bendición y un gran privilegio, hermanos, que de verdad que estemos entendiendo la palabra de Dios. Que aquellos misterios que antes estaban ocultos, hoy estén a la luz de nuestro entendimiento. Muchas veces no entienden las personas qué es el cristianismo. Y hay personas cristianas que aún no han entendido qué es el cristianismo o en qué consiste la fe cristiana. Hoy el tema se llama Toma tu cruz. Toma tu cruz. Y rogamos al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos recibir esta palabra y que pueda germinar en nuestra mente y que los frutos del Espíritu Santo de Dios sean visibles en nuestra vida. Vamos a ir al texto base, Lucas 9, versículos del 22 al 23, y le voy a pedir a mi hermano Miguel que lea Lucas 9, del 22 al 23. Del 22 al 23 dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Este es un texto maravilloso que nos revela un misterio grande. Este texto también lo menciona Mateo en el capítulo 16, 25 y Marcos en el capítulo 8, versículo 34. Que Jesucristo anuncia que era necesario que padezca, que era necesario que sufra, era necesario. Y que iba a padecer en manos de los principales sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los maestros, de los estudiosos de la palabra. Era necesario, dice aquí. Y que era necesario que muera, y que era necesario que muera para que pueda resucitar. La semana pasada hablamos de volver a vivir. Que era necesario que se muestre el poder ilimitado de Dios. Era necesario que se muestre la omnipotencia de Dios, la resurrección. Y para ello era necesario que Cristo nazca, era necesario que muera. Públicamente murió y era necesario que resucite, porque la resurrección es la muestra del poder ilimitado de Dios, que hace lo que nadie puede hacer. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. En esta porción preciosa de la Escritura, el Señor Jesús hace una invitación. Si alguno quiere, y habla a todos, a toda persona que tiene capacidad de oír. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y aquí vemos algo impresionante, hermanos. Jesús no obliga a nadie. Él hace una invitación a todos. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir tras mí, el que quiera seguirme, dice aquí. La palabra querer es la palabra telo, es una palabra griega que significa preferir. El que prefiera seguirme a mí, el que determine seguirme a mí, el que desee
el que guste, el que se incline a mí. Es lo que está diciendo Cristo, que es una determinación personal, es una decisión particular. Y saben que algo tan sorprendente y tan asombroso es la sinceridad de Cristo, es la transparencia y la no hipocresía. Estamos en un mundo de apariencias, cosmos, cosméticos, maquillaje, en el que te venden un servicio, te ofrecen un servicio y cuando te dan el producto, completamente diferente. Una mercadotecnia basada en engaños. Te dicen esto, tiene esto, y cuando recibes el producto, ¡oh, decepción! No era lo que esperabas. Pero vean lo asombroso de Cristo, que Él, sin hipocresías, con mucha sinceridad, con mucha transparencia, está dando cuáles son los requisitos de seguirlo, cuál es el precio de seguirlo, qué es lo que uno tiene que hacer para seguir a Cristo. Y Él no ofrece riquezas, y Él no ofrece ausencia de problemas, y Él no ofrece prosperidad, y Él no ofrece aprobación, y Él no ofrece éxito, y Él no ofrece reconocimiento de hombre. Así que si estás en una iglesia en la que se te promete ausencia de problemas, en la que se te promete éxito y que te van a aplaudir, estás en una iglesia equivocada, porque Cristo es sincero, porque Cristo no oculta nada, y Él hoy nos va a hablar de cuáles son los requisitos para seguirlo. Y Él pone aquí ante nosotros la verdad, cuál es el precio de seguir a Cristo. Y esto es algo importante, sin chantajes, sin manipulaciones, sin obligación. Él no nos obliga, y que Él claramente advierte el precio que tenemos que pagar por seguirlo, el costo, lo que cuesta seguir a Cristo. Nos llama y nosotros tendremos que decidir. Es un acto voluntario, es un acto personal, es un acto individual, es un acto no obligatorio. Jesús no nos obliga, pero nosotros sí podríamos obligarnos a nosotros mismos. Dios nos ha dado inteligencia para decidir correctamente. Tenemos ante nosotros a un amo perfecto, a un amo extraordinario, a un verdadero Señor que lo deja a nuestra decisión, que nos propone, nos presenta, nos advierte. Estamos, hermanos, ante una decisión de vida o de muerte. Estamos, Padre Celestial, ante la palabra sagrada, algo que debe impactar nuestra vida. ¿Y saben qué? Esto es una característica de Jesús, la sinceridad, la no hipocresía, el no engaño. Y otra característica de Jesucristo, escuchen esto, que Él no empuja a nadie, sino que invita, vamos, ven, porque estamos en un mundo de empujadores. Hermana Karina, hay que orar por este. Hermana Karina, hay que ir a visitar a este, que te empujan, anda, ve tú. Pero muy pocos dicen, vamos, acompáñame. Y Jesucristo dice, el que quiera venir detrás de mí, porque Él va por delante, Él se pone primero. Él no te manda, hazlo tú, sino que Él se pone adelante para hacerlo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Él tiene una autoridad única. Él empieza, Él va por delante, Él pone el ejemplo, Él no empuja. Él te dice, vamos, toma mi yugo, yo te ayudo. Nos invita. Muchos creen que están haciendo lo correcto, empujando a otros. Hay un texto que dice en Mateo 23:4, de los religiosos que atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los creyentes. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla, ni con un dedo intentan. Esto es algo importante, porque hay muchos que hablan, predican, dicen, pero no hacen. Esos son los hipócritas, no hacen. Fingen amar, pero no hacen nada por el prójimo. Pero Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey, Él va adelante. Él
no empuja a nadie, al contrario, invita, vamos, ven, sígueme, sígueme. Y estas son características únicas de nuestro Señor Jesús. Por esto, este texto, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Él quiere que nosotros ya no seamos empujadores. Ora, intercede, anda a visitar, sino que nosotros seamos como Cristo, que tengamos la autoridad haciendo lo que Él nos indica. Y en lugar de decir, ve tú, vamos, invitar a la gente a que siga a Cristo. Jesús es un ejemplo verdadero y algo que tenemos que tener en cuenta también, que aunque Él es omnipotente, Él está a la derecha del Padre, Él está intercediendo por nosotros. Jesús no va a hacer lo que solo a nosotros nos corresponde. Él no va a hacer lo que yo tengo que hacer y lo que tú tienes que hacer. Él no lo va a hacer. Porque Él nos deja ejemplo. Él nos muestra el camino para que nosotros hagamos lo mismo. Para que nosotros caminemos en Él, que Él es el camino. Jesús nos deja el ejemplo de actuar. Él nos deja el ejemplo de cómo vamos a afrontar las dificultades. Él quiere que sigamos sus pisadas y Él promete, escuchen, Él no promete que no vamos a tener problemas. Él promete, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el final del mundo. Él es lo que promete, que va a estar con nosotros, que no nos va a abandonar y que Él nos va a tomar de la mano, que Él nos va a sostener en el momento de las dificultades. ¿Y de qué se trata entonces el cristianismo? De que hagamos lo posible y dejemos que Dios haga lo imposible. Porque hay tantas doctrinas erradas el día de hoy, hermano, en el que muchos que se creen cristianos quieren ocupar el lugar de Cristo. Muchos quieren multiplicar los panes y los peces. Dios no nos ha mandado a multiplicar panes y peces. Nos ha mandado que compartamos nuestro pan con el hambriento. Quien multiplica los panes y peces es Él. Él no nos ha mandado al devolver la vista a los ciegos. Ningún hombre puede devolver la vista. Lo que nos ha mandado a orar unos por otros, a orar y a clamar en favor del prójimo. Pero quien devuelve la vista a los ciegos es Dios. Quien levanta a los enfermos es Dios. Quien quita toda dolencia y toda enfermedad es Dios. Nosotros somos llamados a orar unos por otros, a clamar, porque el poder de Dios es ilimitado. Dios no nos manda a echar fuera demonios, a reprender demonios. No nos manda a subir a las azoteas, a invocar a los demonios. No, hermano. Le dio la gran comisión a sus apóstoles. Estas señales seguirán a los creyentes. ¿Se acuerdan que habían duda entre los apóstoles? En mi nombre echarán fuera demonios. Era una señal de apóstol, pero no manda a la iglesia a echar fuera demonios. Pero sí nos manda a someternos a Dios. Sí nos manda a resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Nosotros no tenemos autoridad para regañar a los demonios, porque eso significa reprender. No tenemos autoridad. Entonces resulta que muchos confundidos lo que quieren es ocupar el lugar de Cristo y hacen lo que le corresponde, quieren fingiendo, hacen cosas que no les corresponde, pero dejan de hacer lo que verdaderamente deben hacer. ¿Qué es lo que entonces que debemos hacer? Hay obras, hermanos, que solo Dios puede hacer, como los milagros, y hay obras que solo nosotros podemos hacer porque Dios así lo ha determinado. Y debemos tener en cuenta esto. Nosotros debemos seguir las instrucciones de Cristo, las instrucciones de Cristo, los mandamientos de Jesús. Y esto es lo que tenemos que seguir. Porque no todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces, Jesús presenta el Evangelio, presenta su doctrina de una manera clara. El que quiera venir en pos de mí,
Y viene el primer requisito, niéguese a sí mismo. ¿Quieres ser cristiano? Primer requisito, niégate a ti mismo. Aquí lo está diciendo. Y aquí hay una instrucción clara. Si tú quieres ser cristiano, si tú quieres ir detrás de Cristo, primer requisito, dice acá, niéguese a sí mismo. Niégate, dice la palabra. Si yo lo pongo en primera persona, porque recuerden que no vamos a empujar, yo tengo que decir, si yo quiero ser cristiana, quiero seguir a Cristo, tengo que negarme a mí misma. Negarme a mí misma. Esta es una filosofía pura, divina, una sabiduría celestial que ningún libro de superación personal te va a decir. Porque todos los libros de superación personal elevan tu ego, inflan tu ego, elevan tu autoestima. Pero aquí, esta doctrina cristiana te dice, ¿quieres seguir a Cristo? ¿Quieres ir detrás de Cristo? Niégate a ti mismo. Y vamos a ver qué es lo que significa negarse a sí mismo. Y también aquí tenemos una confusión muy grande, porque muchos creyentes piensan seguir a Cristo y dejan de hacer cosas que Jesús no les pide. Hay quienes piensan que dejar de maquillarse, que dejar de usar el pantalón, empiezan a usar faldas largas, o que empiezan a danzar, o que empiezan a congregarse, o a leer la palabra de Dios, o a ayunar, a levantarse en la madrugada a orar, y piensan que haciendo esto están siguiendo a Cristo. Pero nada más lejos que la verdad. Porque si han dejado de cortarse el cabello, si han dejado de maquillarse, pero siguen en su rencor, pero siguen con la falta de perdón, pero siguen con mal vocabulario, pero siguen con la envidia, pero siguen con el celo y siguen con la ira y con el enojo. Realmente no están siguiendo a Cristo. El mensaje de Cristo, hermanos, es un mensaje con mucha autoridad. Recordemos que Jesús recibió toda la autoridad y tiene una autoridad universal, porque Él dice en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Dios le dio a Cristo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y Él es nuestro Señor y que a Él debemos obedecer. Negarme a mí mismo, ¿qué significa? Negarme a mí mismo es decir no a mis deseos pecaminosos. Es rechazar todo deseo que me aleja de la voluntad de Dios. Es renunciar a los deseos que perjudican mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Es decir no a esos deseos internos que me separan, que pone obstáculos entre Dios y yo y entre mi prójimo. Eso no significa que debo dejar de dormir, que debo dejar de comer, o que debo dejar de pasear, o que debo dejar de ir a fiestas. Nada que ver, hermanos. Porque todas las instrucciones de Cristo tienen una consecuencia en favor del prójimo. Todas las instrucciones de Cristo son en beneficio del prójimo. Negarme a mí misma significa decir no a los deseos, escuchen bien, que me quitan la posibilidad de amar a mi prójimo. Es decir no, es rechazar en primer instante, en el momento que vengan en mi mente, rechazar todo pensamiento, todo deseo que me evita o que me quita la capacidad de amar al enemigo. Y aquí entra la ira, es rechazar la ira, el enojo, los celos, la envidia, la codicia, deseos que van a obstaculizar mi relación con el prójimo y aún mi relación con mi enemigo. Son
Es decir, no a los deseos que me alejan de Cristo, que me alejan de la paz, que me alejan del gozo, que me alejan del descanso, que me imposibilita disfrutar, contemplar la creación y vivir en ella. Porque muchas veces obsesionados y obstinados por ese rencor, por ese enojo, por ese deseo de venganza, estás en el problema, y en ese momento ya no puedes disfrutar de los cielos, ya no puedes contemplar las aves, ya no puedes deleitarte del sonido del viento ni de los pájaros, porque estamos obsesionados, estamos cautivados en ese problema. Entonces significa negarse a sí mismo, negarme a mí mismo, significa negarme al orgullo, a la ofensa, al egoísmo, a la culpa, a la ira, a la competencia, a la queja, negarme a la ingratitud, negarme a mí mismo para estar dispuesta a amar. Es mucho más que dejar el maquillaje, es mucho más que dejar el pantalón, es mucho más que alejarte de las fiestas, es mucho más, hermanos. Esto es verlo de manera superficial. Es mucho más que dejar de escuchar música mundana. Es mucho más que esto, hermanos. Se trata de una doctrina profunda, se trata de negarnos a lo que nos causa daño y lo que causa daño a los demás. Tanta inteligencia de Dios, tanta sabiduría, que el que guarda rencor se enferma a sí mismo. El que es iracundo se daña a sí mismo. El que es envidioso carcome sus huesos. Es mucho más que dejar actos o costumbres que nada tienen que ver con la santificación. Negarse a sí mismo es decir no al ego, aunque duela. Es rechazar lo que desagrada a Dios. Acuérdense del tema inofendible. Es procurar luchar contra esos deseos que nos quitan la capacidad de amar. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recuerdan que Jesús siempre dijo, es aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es lo contrario de la contención. Jesús es inofendible y como no se ofende, Él es inofensivo. Él es pacificador. Él es manso y humilde. Y todos los que quieren ser hijos de Dios, los que quieren ser llamados hijos de Dios, deben dejar la contienda, debe ser pacificador, es decirle no a la guerra. Pero aquí empieza, que empiece por mí. Negarse a sí mismo es no alimentar el ego, es no inflar el ego y al contrario, es desinflarlo, es bajarlo, es reconocer que no somos más que nadie, ni siquiera somos más que aquel que nos ha dañado tanto. Reconocer que no valemos más que otro y aceptar que aún las personas que nos han causado daño son criaturas de Dios y que están en este mundo porque Dios así lo decidió. Es decir, no a la soberbia, no a la altivez, no a la presunción, no a la egolatría, no a la idolatría, no a la pereza, no a la ingratitud. Es prepararnos, hermanos, prepararnos para obrar, prepararnos para actuar. Y este es el primer requisito. El segundo requisito, dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y aquí viene algo importante. La cruz representa sacrificio, la cruz representa muerte, pero el yo no muere. Y la tentación está aquí. La tentación está aquí. Recuerden la oración modelo. Padre, no nos dejes caer en tentación. Padre, no nos metas en tentación y líbranos del mal.
Se trata, hermanos, de sacrificar las malas obras. Se trata de poner en la cruz los malos actos. Eso se refiere, toma tu cruz. No es para que tú te suicides, no es para que tú te crucifiques, sino que las malas obras, los malos hechos, ya no te vengues. Si yo ya me negué a mí misma, yo quiero desquitarme, le quiero dar una cachetada a tal persona, es que ¿por qué hizo? ¿Por qué dijo? Pues en ese momento muere Mari. Le digo no a mis deseos y muero. Y permito que Cristo obre y permito que Cristo actúe y me lleve a vencer con el bien el mal. Entonces, la cruz representa poner nuestras malas obras, nuestros malos actos. El propósito de Cristo es libertad. El propósito de Cristo es paz. El propósito de Cristo es gozo. El propósito de Cristo es amor al prójimo. Es renunciar a nuestros intereses personales. Significa respetar al otro. Significa soltar. Significa dejar de manipular. Significa dejar de chantajear. Dejar de controlar para obtener o conseguir lo que queremos. Tomar la cruz, la personalizo, tomo mi cruz para que yo mate mis malas obras. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es hacer morir lo terrenal y habla de fornicación, impureza, avaricia, idolatría, pasiones desordenadas. Y Romanos 8:13 dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Se trata de actuar, se trata de conducta, de dejar las conductas que no son compatibles con la fe cristiana. Se trata de abandonar las prácticas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios. Se trata de hacer morir los actos, los hechos que dañan mi relación con Dios. Y el último punto, terminamos con esto. Tome su cruz cada día. Es una batalla diaria. La vida está formada por días, 24 horas. ¿Esto qué significa? Que el yo no muere y los deseos tampoco. Se trata que cada día me tengo que negar a mí mismo y cada día tengo que tomar mi cruz para hacer morir las malas obras y estar lista entonces. Cuando hago esto, cuando cumplo estos dos requisitos, entonces ya puedo decir que tengo el privilegio de seguir a Cristo. Este es el costo, hermano. El costo de seguir a Cristo, el costo de la vida cristiana, es negarnos a nosotros mismos. Es tomar nuestra cruz y seguir a Cristo cada día. Y no para ser aplaudidos, dice la palabra. Bienaventurados seréis cuando por mi causa sean aborrecidos, sean perseguidos. Jesús tan lindo, tan transparente, nos dice que ser cristiano, aparte que nos vamos a negar, vamos a morir, esperen, no aplausos, porque el alumno no es mayor que su maestro. Y si él padeció, el cristiano va a padecer, porque ninguno puede superar al maestro. Y si a él lo mataron, muy seguro a sus discípulos también. Los discípulos de Cristo tuvieron muertes trágicas. Si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la hallará. Esta es la palabra, hermano. Se nos fue muy rápido el tiempo. Y le quiero pedir a Luis que ore por esta palabra.
Amado Padre, en esta noche, Señor, gracias te damos por esta palabra que acabamos de recibir y podemos entender, Señor, que sin ti no somos nada ni nadie, Señor. Que hoy entendemos ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Ese sacrificio del cual tú trajiste libertad y vida eterna y el perdón de los pecados del mundo. Gracias te damos, Señor, infinitamente gracias por ese acto de amor que hizo Dios ofreciéndote a ti ante la humanidad. Amadísimo Padre, me resta darte gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gloria